Ay, discúlpenme. Al rato les termino de contar esta historia. Para quienes asistieron a esta presentación del libro Hasta el que el musgo, de Roberto Cruz Arzábal, que lo tenemos aquí presente. Les pido un aplauso para él. De entrada, les agradecemos muchísimo el haberse tomado el tiempo, les diría la molestia, pero en realidad yo creo que es este placer de poder estar con el autor y con Marisol, que es una tipaza, para la presentación de este libro en la librería Mar Adentro. También estamos eternamente agradecidos a quienes nos acompañan a través de las transmisiones en vivo que hacemos a través de Facebook y mismas que se van a quedar ahí grabadas en la página para si alguien más quisiera poder verlo, que no tuviera tiempo el día de hoy, en este momento, para ver el en vivo. Y pues vamos a hacer las presentaciones de rigor de este libro editado por la Universidad Veracruzana, con quienes tenemos desde hace algún tiempo una colaboración por parte de Librería Mar Adentro, y que el último viernes de cada mes estamos presentando un libro editado por la Universidad Veracruzana, y el primer viernes de cada mes estamos presentando una charla con el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la UB, y muchas veces vienen también Marisol y Roberto, y otras tantas estrellas invitadas, pero pues hay que echarles flores a los que están aquí ahorita, que se las merecen muchísimo. Y vamos a hacer las presentaciones de rigor. Marisol García Walls es una escritora mexicana que se desempeña profesionalmente como investigadora y curadora independiente. Sus intereses gravitan en torno a la cultura material y las relaciones intermediales, así como la exploración de la violencia de género. Es autora de Comparecencia Involuntaria y Atlas de Rasgos Familiares. Y tenemos también aquí con nosotros al autor Roberto Cruz Arzábal, nacido en la Ciudad de México, autor de Andamios Singulares, Hasta que el musgo, mantiene los proyectos digitales en Tumblr, Principio de Asociación Postpoética y Disco de Newton, y estudia y enseña literatura en la Universidad Veracruzana, y ambos hoy desayunaron cereal. Cosa que es muy importante, y pues les pido un aplauso para ellos y los dejo con la transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Estoy muy feliz y me siento como muy honrada de recibirles acá y por allá en digital. Y bueno, lo primero que quiero decir es que por una serie como de circunstancias no planeadas, terminé presentando yo el libro de Roberto, y aquí es obligatorio subrayar para quienes no nos conozcan que somos esposos. Y por lo cual esta charla a fuerzas iba a tener un carácter ineludiblemente performático. Y entonces teníamos dos opciones: o fingir que podíamos hacer como una especie de ejercicio crítico porque somos muy profesionales y cada quien tiene su área, o bien podíamos asumir como un juego que asumíamos plenamente el carácter performático de esta presentación, y yo decidí hacer lo segundo. Entonces, pues bueno, mientras charlamos sobre esto, pues estaremos también prolongando una serie de conversaciones que hemos mantenido a lo largo de los últimos 10 años, que son conversaciones en torno al arte, en torno a la lectura, en torno pues a las vidas intelectuales y afectivas y a los cruces pues entre crítica y creación. Y es curioso, por ejemplo, que nosotros hablamos mucho sobre nuestra escritura, pero desde lados que tienen que ver sobre todo con la escritura, con los procesos de edición, de publicación, pero creo que hemos hablado muy poco sobre los contenidos. Nunca habíamos realmente tenido la oportunidad así como de hablar propiamente sobre los contenidos de lo que hacemos.
Entonces, pues lo que preparé para hoy tiene que ver justo con ese entrar en materia pues ahora sí que en el trabajo el uno del otro, y esto solo se cerraría de forma perfecta si en algún momento te tocara presentar un libro mío. Okay. Entonces, pues bueno, para entrar, creo que lo primero que me gustaría que hicieras es que nos contaras un poco sobre la relación entre crítica y creación que hay en tu libro, y quizás puedas hacerlo un poco desde el título, ¿no? Un poco entrando por allí, y pues luego yo presentaré algunas imágenes que, spoiler alert, Roberto no sabe cuáles son, entonces iremos armando una conversación a partir de ahí. Sí, qué extraña y peculiar situación, pero está lindo, sí, está interesante hablar de lo serio y lo no serio, la ficción de una presentación de libro en la que hacemos que no nos conocemos y hablamos del libro del otro, pero sí hablamos de las relaciones de amistad, etcétera, y ahora las relaciones de pareja, aprovechando que venimos también de la visita guiada que dio Marisol en la mañana, la exposición Hija de su madre, de Mónica Mayer, que habla precisamente de las relaciones de familia. Entonces, qué mejor para continuar la visita guiada sobre las relaciones de familia que hablar desde la perspectiva de una familia que está compuesta de 2 personas que escriben y 3 personas no humanas, una que maulla y una que ladra. El título o sea, más bien la idea de la crítica y la literatura es lo que explica en realidad el título del libro. El título del libro está tomado de un poema de Emily Dickinson, la poeta estadounidense del siglo XIX, y es un poema en el cual el poema se titula Morí por la belleza. En cualquier lugar lo pueden encontrar. Ese es el primer verso, Morí por la belleza, I died for beauty. Y es un poema muy bonito. Cuando yo estaba escribiendo este libro, yo imaginaba el libro como un diálogo entre obras literarias, entre poemas, en este caso los poemas que yo escribía, y obras artísticas de cualquier tipo, obras artísticas visuales, performance, música, series de televisión, películas, etcétera, o sea, como un diálogo. Y no sabía bien a bien cómo titularlo, quería que fuera un título alusivo a esta idea del diálogo, de la conversación entre artes. Esto es parte también de mi trabajo profesional. Yo como profesor y como investigador me dedico a investigar o a estudiar, mejor dicho, las relaciones entre literatura y otras artes. Entonces, como que esto en realidad fue una continuación de mi trabajo académico, y quería un título que diera cuenta de eso. Pasé mucho tiempo buscándolo, no lo encontraba, y un día leyendo Emily Dickinson me encontré con esta cita muy afortunada, con este poema muy afortunado, que, como les decía, se llama Morí por la belleza, y el poema consiste en que la voz lírica empieza a contarnos que murió por la belleza, está en su tumba, y de pronto alguien que está al lado le pregunta, ¿por qué moriste? ¿Por qué estás aquí? Una cosa como muy rulfiana o muy gótica, la Dickinson también. Le pregunta, ¿por qué estás aquí? Y ella le responde, yo morí por la belleza, y el otro le responde, yo morí por la verdad, y por lo tanto somos hermanos. Y sigue el poema, que es el epígrafe que pongo acá: hablamos entre los cuartos hasta que el musgo alcanzó nuestros labios y cubrió nuestros nombres. Y de pronto me imaginé este diálogo entre la verdad y la belleza, separadas por tumbas, hablando hasta que el musgo les impide continuar hablando, y pensé que así como la verdad y la belleza hablaban, así podían hablar la poesía y otras artes, o la poesía y lo artístico, la pintura, para algún caso. Y entonces el título del libro alude a esa relación crítica. Es un libro que pretende establecer un diálogo hasta que el musgo, hasta que el tiempo, hasta que la naturaleza, hasta que algo lo impida. Y entonces lo que me interesa es esa perspectiva crítica de cómo escribir crítica de obras artísticas, pero no hacerlo
en el formato tradicional de la crítica, el ensayo, la reseña, la reflexión, la clase, sino hacerlo a partir del poema. Y entonces lo que yo intenté en este libro fue que las formas poéticas, no solo lo que el poema dice, de hecho los poemas no siempre están haciendo mención de aquello que están leyendo, de la obra que están interpretando, pero que la forma, la manera en la que habla la voz, el lugar que ocupa la voz, la disposición de los versos, los tipos de versos, todo eso de algún modo dialoga con las obras artísticas. Y por eso, al final de cada uno de los poemas, hay una mención a la obra artística que está leyendo. Y por eso también Marisol pudo elegir poemas para leer, pero en realidad elegir obras que mostrar. Entonces hay un diálogo, un ejercicio crítico, una especie de visita guiada. Mira, eso no lo había pensado, está bonito también. Una especie de visita guiada, como por un museo imaginario, pero hecho de poemas y de voces poéticas. Muy bien, justo pensaba ahora que decías lo de la visita guiada, creo que esto será también una especie como de visita guiada por tu propia sensibilidad poética y artística, porque creo que todo el tiempo estás dialogando, pues no solo con el adentro de la obra, sino también con lo que está, pues periféricamente en torno a ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer poema que me gustaría que leyeras es Lo carga un niño triangular. Entonces, no sé si puedas leerlo, si podemos pasar a la siguiente diapositiva para que vean la pieza. Y mencionar también acá que el libro es interesante porque no necesariamente pone las imágenes, pero sí pone la referencia. Y creo que en ese guiño como de obligar también un poco al lector a meterse a hacer como esa pequeña investigación, hay como un gesto también de, pues de apostarle a lo que las palabras pueden hacer por sí mismas también, sin necesariamente presentar la imagen de entrada, ¿no? Pero yo quería en esta presentación, pues presentar la imagen también para ver qué tipo de diálogos podemos armar a partir de ella. En la otra presentación que hubo no hubo posibilidad de que viéramos las imágenes, pero aquí sí. Entonces, pues bueno, me gustaría que empezaras leyéndolo y a partir de allí pues vamos a ir conversando. Esta es una fotografía de un autor anónimo tomada de un interno en el manicomio de la Castañeda, una fotografía de los años 30, más o menos, creo que es más o menos de los años 40. De los años 40, ok. De cuando todavía existía el manicomio de la Castañeda. Ahorita explico de qué más va. Se llama Lo carga un niño triangular. Sí, recuerdo la foto. Sí, yo la tomé. No era 1941, sino 40. El crédito está errado. Lo sé porque ese año conocí a Matilde, quien decía ser secretaria y mecanógrafa, pero en realidad era interna. Nadie sabía si había ingresado hacía unos meses o si construyeron el edificio alrededor de ella para sostener su centro. Quizá fue una primera piedra. Su expediente decía glosolalia, excitación de hablar. Quizás era una voz que encarnaba el movimiento. En ese entonces, quienes teníamos una cámara, pero no el olvido, solíamos trabajar tomando fotos de locos o de muertos. Era nuestra labor ser curadores de huecos, de restos, de papeles arrojados, cuerpos que duermen sobre asfalto y gatos, harapos de conciencia. Este niño, por ejemplo, esa mirada blanca, esos ojos abiertos al espasmo lo delatan. Este niño, decía, fue encontrado dormido junto al basurero de una fábrica en La Merced. De ahí le viene la negrura, sollín, sus pelos chamuscados. Lo carga otro niño porque no puede mantenerse en pie, pues sus piernas vivían en la locura. Lo carga un niño de manos gigantes y cabeza diminuta. Lo carga un niño triangular. Su geometría lo sostiene. Entre manos de hambre y balbuceo, como se cuida un amuleto en soledad, con bailes de rabia y de tristeza, en las bodas del éter y la urgencia. Al fondo está Matilde, recargada en la puerta. En realidad, ella es el centro de la foto.
ella, el desenfoque, la dormidera y sus espasmos. Y este poema, además del diálogo con esta fotografía, es una fotografía muy impresionante, está en diálogo con la novela Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza. De hecho, la voz que habla es una especie de derivación del personaje, uno de los personajes principales, el personaje masculino de la novela, que es un fotógrafo heroinómano y romántico absoluto, bueno, decadente, mejor dicho, Joaquín Buitrago. Y la Matilde de la que habla es Matilde Burgos, que es una interna sobre la que Rivera Garza escribe esta novela recuperando los propios textos y el expediente de Matilde Burgos. Y por eso tomen este juego de referencias con la Castañeda, la voz, la mirada, etc. Me parece interesante a mí, por ejemplo, que en este poema hay muchas capas de lectura que son capas de lectura superpuestas, porque está la lectura de Cristina sobre los expedientes de la Castañeda, y a eso se añade tu lectura sobre la obra de Cristina, y a eso se añade la capa como del poema que lee y que atraviesa como esas distintas capas de lectura que finalmente derivan un poco en la imagen, ¿no? Por otra parte, este poema me gusta porque me recuerda a los procedimientos de síntesis que tienen que hacer, por ejemplo, los caricaturistas. Pensar, por ejemplo, en la figura triangular del niño, implica como hacer también una especie de síntesis, como hacen los caricaturistas, acentuando ciertos rasgos sobre otros. Y pienso, por ejemplo, en las caricaturas de Miguel Covarrubias. Pienso en cómo también hablar de esta figura triangular y poner como el énfasis en las manos, también es cargar un poco, trabajar a partir como de la figura del triángulo para acentuar las manos, que tiene que ver también un poco con la afectividad con la que este niño carga a ese otro niño. Entonces, pienso que a la par que están como estas capas de lectura para entender claramente lo que está haciendo el poema, también hay como una especie de procedimiento que podría ser común a procedimientos artísticos, además de los que tienen que ver con los literarios. No sé qué piensas. Sí, hay como un movimiento, digamos que pues, cuando doy clase, por ejemplo, suelo explicar ese movimiento, que es un movimiento fundamental de, creo, toda la literatura o de incluso todos los signos. Y es el movimiento que va de lo particular o de lo singular a lo universal. Una cosa solo es esa cosa y nada más, pero esa cosa también puede ser todas las demás cosas en alguna medida. Este vaso es este vaso y nada más, pero puede ser todos los vasos o puede ser una metáfora de algo y entonces convertirse en todas las demás cosas mediante procedimientos analógicos. Y en ese sentido, esa tensión entre lo singular, la identidad y lo universal, creo que es como un movimiento que me interesa explorar, no solo qué cosa se parece a otra cosa, sino también de qué manera un trazo permite identificar, un boceto permite identificar una imagen completa. Y es algo que me interesa, porque yo no tengo, o sea, a mí me interesa mucho, me gusta mucho el arte visual, la fotografía, la pintura, el arte, instalación, etcétera, pero siento que tengo una capacidad nula de producirlo. Soy malísimo dibujando, soy malísimo haciendo bocetos, tengo una inteligencia visual nula, absolutamente, o al menos para producirlo, pero entonces intentar como dibujar con semejanzas o con palabras es algo que intento hacer de otra manera. Y sí, o sea, lo que me interesaba justo de esta foto era señalar o me interesaba profundizar en eso que es lo que el estudioso Roland Barthes llama el punctum, lo que nos llama la atención de la pintura,
que aquí es claramente el juego de la mirada entre el muchacho, el niño que está cargando al muñeco, y es un muñeco que tiene los ojos perdidos en el vacío, mientras el niño lo está viendo. O sea, hay un juego de miradas que están triangulando con quien tomó la fotografía. Y lo que me interesaba era como un poco ver qué había atrás, ¿no? El trasfondo era el pretexto de atrás tiene que estar Matilde, porque Matilde es lo que no se ve. Pero al mismo tiempo lo que llama la atención, lo que es muy, a mi juicio, muy poderoso de esta fotografía es ese juego de miradas, un juego en el que se dispone la ternura, la vulnerabilidad, pero también la violencia del sistema pues casi carcelario del manicomio, sobre estos personajes, sobre estos cuerpos. Y un poco ese movimiento, ese triángulo, me interesaba resaltarlo de diferentes maneras. O sea, el triángulo que se forma entre ellos, el triángulo que se forma también en la forma del cuerpo del muchacho que lo está cargando, y el triángulo de las miradas. Es súper interesante eso, porque además siento que lo que decías hace un momento sobre los signos y sobre cómo trabajas con esas analogías, lo veía yo también acá como en un procedimiento como de metonimia, de la parte por el todo, ¿no? O sea, que es el triángulo frente al todo que podemos armar también entre lectores de poema que participan también de esta triangulación de lecturas a partir de una imagen anónima, ¿no? Entonces, siento que lo que dices como que también resuena en mí como con esto que platicábamos hace un momento sobre cómo el libro está armado a partir de lecturas, de imágenes y de obras críticas de otros, ¿no? El siguiente que me gustaría que leyeras es el de Tríptico de la Simetría, que no sé si podamos pasar a la siguiente diapositiva. Acá me gusta, armaste este poema a partir de 3 fotografías de Manuel Álvarez Bravo. Entonces, pues anda, para rescatar a la princesa y matar al dragón, tu siguiente prueba es leer Tríptico de la Simetría. Sí, y ahorita hablamos de estas otras cosas, porque supongo que lo hiciste adrede bueno, no lo sé, ahorita vemos, porque se van a dar cuenta, este poema tiene un epígrafe de Cristina Rivera Garza, de un poema en el que ella habla de precisamente la fotografía que está en medio de Manuel Álvarez Bravo. Y el epígrafe de Rivera Garza dice: y ambos temblaron dentro del imán del esqueleto. Y este es un poema hecho de tres partes. 1. No es carne el cuerpo, sino geometría de la mirada, abstracción incompleta o vértice de lo que toca el dedo en el disparador. Un cuerpo echado en las baldosas es también una forma de la iluminación o del perdón del sol. El teporocho en el umbral, la barda. En medio de los que caminan se tiende la blancura que ensucia lo que mira. 2. Cobijas del que se tiende, los cables de luz acaparan el plano que borroso imagina el arriba del oído. ¿Oyes los cables cuando zumban? ¿Vibra tu esternón bajo su paso de electrones? El tendedero también vibra cuando 2 que no se miran se detienen bajo un tercer ojo, cristal extenso del que observa, y abren el envilo del retrato. Esto que ves es una imprecisión de la escritura, una espiral interna que se pliega bajo las fuerzas de lo impredecible, como un encuentro de 2 que sin haberse conocido se miran a través del ojo de otro. 3. Entre estar y no estar se cuadra la simetría de los deícticos. Aquí nunca es aquí sino su vuelta o su extrapolación fallida a un lugar que no es lugar. Tampoco es un lugar en donde se hallan también los huecos reflejos del envilo. Imaginar un túnel que contenga en su adentro una nada perentoria. En el túnel una imagen de 2 personas que caminan frente a frente sin tocarse. La concordancia, su latido simultáneo, la forma del eco en su pecho, su boca, manantial que escupe. Ella es abrevadero de la sangre, voz. El garbo imposible de mirarlo y hacer como si nada.
la imposibilidad de suceder en el mismo tiempo y el mismo espacio, con un detenimiento semejante al de la voz que se pronuncia muy cerca del oído. En el papel plegado, cada cosa adquiere una dimensión sonora al tacto. Acariciar allí dentro una forma del sonido. Esas tres fotografías de Álvarez Bravo, una que se llama Ondas de Papel, que es como de su periodo temprano, en donde quería ser como abstraccionista. El otro, que es una fotografía preciosa, que capta, que es como el origen de todo el poema, y es la fotografía que lee el poema de Rivera Garza, también de dos personas que van caminando y que están a punto de cruzarse, y pues en la fotografía está ese momento, ¿no? Y uno puede imaginar mil cosas, y probablemente esas personas se cruzaron y siguieron su camino y nunca más se volvieron a ver, pero hay tantas novelas potenciales allí en esa fotografía que me parece fascinante. Y la tercera fotografía es la de Teporocho dormido bajo el sol frente a una iglesia. Las tres las vi en el Museo Amparo, en una exposición sobre Álvarez Bravo. Entonces, en el momento, a mí me gusta mucho Álvarez Bravo desde siempre, desde que lo conozco, y el momento de ver las tres fotografías, como que algo hizo clic, algo me permitió conectarlas y tratar de escribir entre el adentro y el afuera de la fotografía, como si las tres fotografías pertenecieran al mismo universo. O sea, que en algún punto lo pertenece, porque son fotografías de este mundo, finalmente, pero como si las tres fueran fragmentos de un relato dentro del mismo universo ficcional. Y entonces, el Teporocho, las personas que van caminando y que van pensando en el otro, mientras están a punto de cruzarse sin que suceda, mientras todo sucede dentro de las ondas de papel. Fue como crear una gran ficción a partir de tres fotografías. Y acá lo lindo es que el epígrafe lo puse después, no viene de antes, ni fue la idea, ni nada. Dentro de mi trabajo crítico, además de dedicarme a las relaciones entre literatura y otras artes, también me dedico a estudiar la obra de Cristina Rivera Garza. De hecho, las dos charlas que he venido a dar a la librería han tenido como tema la primera, literatura y pintura, y la segunda, la obra de Cristina Rivera Garza. Soy un poco monotemático, como se darán cuenta. Y para escribir para este libro, más bien coordiné un libro sobre la obra de Rivera Garza, y para eso estuve releyendo la poesía completa antes de que se publicara ya en un solo volumen. Estuve releyendo la poesía de Cristina, y de pronto me topo con un poema en donde hace una ekfrasis, hace una lectura de esa fotografía. O sea, yo ya había hecho ese poema y luego me enteré que Cristina también había hecho un poema sobre esa fotografía. Y fue como, bueno, pues tengo que sacar de aquí un epígrafe, ¿no? Tengo que ponerlo en diálogo de alguna manera. Y de ahí viene ese triple diálogo, otra vez con Cristina, y en este libro. No lo hice adrede, Okay. Pero tampoco me son ajenas tus obsesiones. Sí, no. Entonces, aquí lo que me interesaba a mí de este poema es que finalmente la simetría es el pliegue a partir de un eje. Que en el código de la imagen aquí me parece que aparece como de manera muy clara, pero que cuando haces la traducción, o sea, la interpretación poética de las fotos de Manuel Álvarez Bravo, cabría preguntarnos cuáles son los ejes a partir de los que estás repitiendo y cuáles son esos elementos que se repiten, ¿no? Aparece como en las tres imágenes, pues la figura de la línea, ¿no? Ya sea en el cable, en el tendedero, en el papel plegado, pero también pensaba que en todo el libro hay como un pliegue también entre lo que puede hacer el ojo y lo que puede hacer el oído, lo que puede hacer la luz y lo que puede hacer también el sentido como de dirección, entre pues qué pueden decir unas artes y qué pueden decir otras. Y entonces me parecía justo que este poema era una entrada linda a pensar también en cómo para ti este diálogo entre artes y entre crítica y creación es también un poco parte del pliegue.
No sé qué tengas que decir al respecto. Sí, no, muy de acuerdo. Y la imagen del pliegue me parece muy linda porque el pliegue finalmente es algo que separa dos cosas que originalmente estaban juntas, pero no las separa sin quebrarlas, es decir, no las separa radicalmente. Nos hace que tengamos, cuando tomamos una hoja de papel y la plegamos, tenemos más caras de las que teníamos originalmente, pero esas caras siguen estando unidas de alguna manera. Y esa unión y ese juego entre unión y separación es un juego que está presente en las relaciones entre palabra e imagen. Finalmente, la escritura, por ejemplo, el alfabeto, es la imagen de la palabra, es la imagen que se dispone en la página, que tiene una dimensión visual, pero que también tiene una dimensión sonora. Y con la palabra construimos imágenes mentales. Es decir, estos pliegues son aquello que nos permite mover el lenguaje o los lenguajes y permiten que el tiempo suceda en esos lenguajes que al plegarse se van moviendo. Me encanta lo de que un pliegue hace que tengas más caras, porque no lo había pensado yo de esta forma, pero sin duda, entonces, incluso pensando en los pliegues del libro y en los pliegues, pues de los juguetes también de papel que hacemos cuando doblamos cosas, podemos también como que acceder a distintos niveles como de más profundidad y más caras, y entonces las cosas se vuelven más complejas, ¿no? Creo que para lo siguiente que te voy a pedir que leamos, vamos también como a entrar en otra faceta del libro, en otra sección, en otro pliegue del libro, donde también hablas, donde la música adquiere como un papel muy importante. Roberto es una persona de música. Todo el tiempo está sonando algo en su estudio, en nuestra casa, en el coche, y yo como que soy una persona bastante resistente a poner yo la música, que incluso me encanta, pero me cuesta como mucho trabajo ponerla. Y Roberto todo el tiempo está oyendo cosas y oyéndolas como con mucha conciencia. Y entonces, pues me gustaría que leyeras Aquí es permanecer, pero mientras pongo la pieza a la que está aludiendo, sí, y para que también hagamos un poco más radical este diálogo entre pues, las obras y la interpretación poética crítica. La canción es Sheepole de Julia Kent, que viene de un disco que se llama Delay, que es un disco armado a partir como de experiencias de aeropuertos. Entonces... Moverse solo en la inmovilidad. Aquí es permanecer. Allá también. En los deícticos vive lo permanente, motivo para los que andan sobre árboles en medio de paisajes, que se mueven tras la ventana de los trenes. Aquí todavía hay trenes, allá han desaparecido. Impermanencia y quietud. Entre tanto, ser sostenido mediante fosfenos con espejos que dan al interior. Allá cierra los ojos. Arde lo que ves, lo que ves no es el mundo, sino su sentido. ¿Dónde suceden los incendios? ¿Dónde su posibilidad de ser un lanzallamas tras la carne de los párpados? Aquí la lumbre llega tras la bandeja de correo. Allá es el refresh del remitente. Entre tanto, por una pantalla en la que se lleve, ahora, en la continuidad de lo contado. La distancia es un efecto del retrovisor. No hay objetos sino respiraderos. Éramos cowboys de la impermanencia. Éramos el caballo de los dos. Pero el caballo es el teclado, cabalgadura de la enunciación. Escribir hasta que el trote canse. Para leer entre líneas basta cabalgar en la hermenéutica. No interpretar sino escombrar lo que se escribe.
ahora me lees. Entre tanto, un diario de visiones, caminatas. Caminar es asediar las ciudades, tan solo mantenerse al margen, en la superficie del envilo. Caminar, por ejemplo, para reconstruir la genealogía de los sucesos. Andar sus calles astringentes, sus puertas semiabiertas. ¿Cuánto es caminar lo suficiente que el cuerpo memorice? Allá, los fragmentos tienen un rostro desplazado, no un grito, una queja. Aquí, la expectativa espera el cambio en los semáforos, libélula del caminante. Entre tanto, sonidos, escrituras, otros puertos. El alfabeto es una tecnología de la distancia. En medio, escribir es siempre un fenómeno del ruido, en el papel, en la pantalla hay un sonido. Eco de lo que escuchas aquí o allá, resonancia de la mirada o loop de lo que lees, repetición, revolcadura. El mar nunca es el mar sino su ruido. Para escribir del mar mejora la distancia. Sobre la pantalla escribirte sobre el mar, ser en lo que escuchas cuando lees, saberte en la marea de los deícticos. Aquí es allá, cuando la espuma se retira, allá es aquí. Cuando el avión desciende o continuidad de lo posible, permanencia, grieta en lo que dices. Enviar, moverse solo en la inmovilidad, ser sostenido mediante fosfenos por una pantalla en la que se lleve un diario de visiones, caminatas, sonidos, escrituras, otros puertos. Viajar es prodigar apariciones. Casi. No estaba planeado, nunca lo había leído así, pero casi el fin de la pieza. Pues ya ves. Bueno, no sé si quieras decir algo sobre el poema, Pues, no, digo, retomando algunas de las cosas que habíamos comentado, lo del pliegue, por ejemplo, este es un pliegue de sonido y sentido, de sonido y palabra. El libro está dividido en varias secciones y las secciones están organizadas de acuerdo con el medio de los objetos que están leyendo. La primera sección se llama El fantasma conduce, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo de los... Bueno, el primer poema, que es la primera sección, se llama Volver es un vaso de porcelana azul, que es un poema largo. Luego, El fantasma produce el ideal, que son poemas sobre obras visuales, sobre fotografía, serie, etcétera. Luego es Los castillos impugnables, que son poemas sobre obras sonoras. Luego es un poema sobre cosas que tienen que ver con instalaciones, acción, performance, el cuerpo en general, que se titula Bestiales sus impulsos, y la penúltima sección es Lo testimonia toda carne, que es un poema largo hecho de varios poemas breves. Son lecturas sobre la relación entre Diana y Acteón, y el último es un poema más, una especie de poema más largo sobre la obra o a partir de la obra de Ulises Carrión. Entonces, en este caso, pues es un poema sobre el sonido, sobre el viaje, sobre la comunicación mediante la pantalla, escribirle a una persona que no está en el mismo lugar en donde tú estás, etc. Para mí es claro, por ejemplo, que este poema habla pues también sobre el movimiento, sobre qué es permanecer, qué es aquí, pero que cuando piensas en el aquí, obviamente para llegar allí necesitaste una especie como de desplazamiento, ¿no? Entonces, pienso que algo que se señalaba sobre tu libro en la presentación anterior y que yo sentí que empatizaba pues con esa idea era pues la idea como del goce de la intelectualidad como una vivencia sensible. Y entonces pensé, ¿qué es para ti pues también el goce de la música? ¿Qué es para ti estar habitado y poblado de sonidos? Pues cómo esas relaciones intermediales pliegan cosas entre un poema, que es como un uso deliberadamente sonoro de la lengua, y la música
que estás comentando. Yo durante mucho tiempo en clases, yo siempre fui muy reacio a hablar de la música del poema. Me parecía que era una metáfora que podía resultar no peligrosa, pero sí muy manoseada. Es cosa de la música del poema, es como, bueno, estrictamente hablando, y a veces como que me sale ese ser muy riguroso, muy profesoral, muy capricornio, decir, bueno, estrictamente hablando, el poema no tiene música, tiene sonido, y por lo tanto no hablemos de la música del poema, hablemos del sonido del poema. Pero luego tengo estas ideas de empezar a escribir sobre música, y claro, resulta inevitable que el sonido empiece a transformarse mediante la reflexión en otra cosa. Ahorita que hacíamos el ejercicio de leer con la pieza sonora, uno de los proyectos que yo tengo, que hice hace mucho y que dejé de hacer o de actualizar hace mucho, porque me gusta mucho ese proyecto, es un Tumblr, un Tumblr en una plataforma de blogs, de imagen, texto, etcétera, que fue como muy famosa en los 2010. Tengo un proyecto en Tumblr que se llama Principio de Asociación Postpoética. Y lo que yo hacía era transcribir poemas de otras personas, o sea, poemas que me gustan, y poner piezas sonoras, música, canciones, pero todas instrumentales, para provocar esas interacciones. O sea, la idea era que la persona leyera el poema mientras escuchaba eso que yo sugería. No había una relación de que tuvieran algo que ver o que hablaran de lo mismo, solo era por cómo sonaban, por el ritmo, porque el ritmo me resonaba de algo en el poema, o porque el poema tenía una resonancia que de pronto yo topaba en esa canción. Y era un ejercicio muy bonito, porque era como abrir a las interpretaciones y hacer de los poemas una especie de cosa mucho más flexible, mucho más líquida, como la música, y que dialogaran musicalmente con esos sonidos. Otra cosa interesante es que así como yo soy malísimo para dibujar, y en cambio de eso escribo, me encanta la música, vivo, como decía Marisol, escuchando música, pero soy absolutamente incapaz de hacer música. O sea, intenté tocar la guitarra y no me salió, soy muy torpe, entonces renuncié a hacer música, pero la escucho y ahora hago otras cosas. ¿Replantearías entonces tu odio a la gente que habla sobre la música del poema? No, para dar clases no. O sea, para dar clases yo sí diría, sería como muy estricto decir, a ver, de lo que estamos hablando es de esto, y ya luego nos ponemos metafóricos. Está bien, pero está bien. Sí. Capricornio ascendente, Sí. Capricornio. Sí. Yo quería decir sobre este poema que también, o sea, además de que para mí quizás poniéndome metafórica, a mí sí me gusta esa metáfora de hablar de la música del poema. Otra cosa que a mí me llama la atención es que tanto en la pieza de Julia Kent como creo que en la escritura de Hasta que el musgo, hay una tensión permanente entre modernidad y tradición. Y es que creo que hay, pues, un juego también entre ciertas estructuras y elementos clásicos, pues el juego de las cuerdas en esta pieza, por ejemplo, con elementos y tecnologías contemporáneas como la máquina de loop. Y creo que tu escritura poética también todo el tiempo está en esa tensión permanente entre lo contemporáneo y la admiración por las estructuras del arte del pasado. Entonces, si quisiéramos trazar también una relación alegórica aquí, pues pienso que podría ser también una especie de metáfora que abarca la escritura del libro y que entonces hay también una tensión entre la poesía medida y otras formas de poesía mucho más libres. Y eso. Sí, no soy un defensor a ultranza de la tradición poética, no me considero a mí mismo un
garante de ninguna tradición. Las tradiciones mueren cuando se tienen que morir y se acabó, porque es la vida natural de las tradiciones literarias, rituales, culturales, etcétera. Mantenerlas vivas de manera artificial no lleva nada, pero también es cierto que las tradiciones poéticas son un espacio de pugna, de disputa y de lucha. Y en ese sentido, a mí me interesa cómo sucede esa lucha entre la poesía medida, el verso medido, y el verso más libre, el verso prosístico, el verso de imágenes, porque yo no creo que haya que renunciar a ninguna de las dos. Tampoco creo que haya que conciliarlas necesariamente, ¿no? Cada quien escribe con las herramientas que tiene y como puede, pero sí me interesa mucho al hablar de los sonidos del poema, de las estructuras sonoras del poema, eso que puede hacer la lengua española, que es escribir en decasílabos, en octosílabos, escribir con verso medido y al mismo tiempo dejar de hacerlo. O sea, como ese movimiento, ese desplazamiento entre la poesía más o menos tradicional y la poesía, sí, un poco más libre, un poco más contemporánea, como la pintura más clásica y el arte contemporáneo. No, yo no estoy negado a ninguna de las dos experiencias, no creo que haya que renunciar a Velázquez para admirar a Gabriel Orozco, no creo que haya que renunciar a Frida Kahlo para admirar a Yoko Ono. Hay más bien una continuidad, y esa continuidad del mundo sensible me interesa. Me interesa todo eso, porque además esto tiene como una especie de correlato biográfico. Durante mucho tiempo yo siento todavía, que yo llegué tarde a la literatura, al arte, etcétera. O sea, yo empecé a leer de forma como constante y consciente cuando era adolescente. Y pasó muy poco tiempo entre que yo empecé a leer con conciencia y decidí que iba a estudiar literatura y empecé a escribir poesía y empecé a asistir a talleres de poesía. Y como yo sentía que había llegado tarde, tenía la urgencia, un poco por vergüenza, un poco por ansiedad, un poco por gusto, por goce, tenía la urgencia de conocerlo todo, de leer cosas, de admirar cosas, de escuchar, de conocer. Y entonces como que todo ese universo en algún punto terminaba amasado en una personalidad que me he construido hasta ahorita, más o menos, ¿no? Algo así. Bueno, también en esta construcción de personalidades y de cachuchas que uno se pone, pues la cachucha del poeta versus la cachucha del crítico versus la cachucha del profesor, igual que juegas con eso y que yo también puedo jugar con eso hasta cierto punto, con la cachucha del escritor, a la cachucha de su su curadora de confianza. Pensaba que para mí esta es una de las apuestas como más interesantes de tu libro, que es esos cruces que no siempre se dan como de forma como muy flexible, sino que a veces también hay contraste, ¿no? Siento que para que el arte sea disfrutable, para que la música sea disfrutable, para que la poesía sea disfrutable, no solo se trata como de la continuidad de los símbolos, sino también el contraste entre ellos, ¿no? Sí, la capacidad de dilucidar y de separar lo que contrasta y de unir lo que contrasta y de separar lo que es semejante, como ese movimiento. No sé, pienso, por ejemplo, en una de las quejas más frecuentes de la gente que no disfruta o que de hecho abiertamente desprecia el arte contemporáneo, es la idea de que el problema del arte contemporáneo es que necesita de mucho texto, como dice el meme, y que necesita demasiado contexto para entenderse, ¿no? Y de pronto es como si eso fuera una falta, como si el discurso, como si la palabra fuera un error de la obra artística. Yo creo que no. O sea, yo creo que toda obra artística se disfruta más y se contrasta mejor cuando se goza con los sentidos y la inteligencia. Y que las obras del intelecto, como la filosofía,
o la crítica también se gozan mejor cuando se perciben con lo sensible. O sea, sin que sea como un mundo en donde todo tiene que estar unido siempre, todo tiene que ser una utopía de cosas que se juntan, pero a veces coinciden y cuando funciona creo que es propicio. Mucho que decir. Me gustaría que pasáramos a El niño es una casa, que está en Bestial de sus impulsos. Entonces, quería ver si puedes leer primero el epígrafe de Bestial de sus impulsos y luego el poema. El epígrafe, o sea, la sección que se llama Bestial de sus impulsos, tiene un epígrafe de un poema del poeta español que murió en México, Luis Cernuda, que dice: pobre cuerpo, inocente animal tan calumniado, tratar de bestiales sus impulsos cuando la bestialidad es cosa del espíritu. Me encanta, ¿no? Bueno, aparte es un epígrafe bellísimo y pienso que justo como este goce por la intelectualidad, nuestro irremediable esnovismo como pareja, pero que también habla como un poco de esa bestialidad del espíritu y de las cosas tan vitales que encontramos en el arte y en la literatura. Y que pienso que es ese impulso bestial, pues también recorre el libro. Y pues si quieres, échate el poema de una vez. Como José Alfredo. El poema se llama El niño es una casa y tiene un epígrafe de la poeta noruega Helena Sinervo. El niño es una casa y la habitan los padres. Yo de niño fui a una casa habitada por fantasmas. Una casa sola sin muebles, con pintura nueva en las ventanas, con piezas sueltas de parqué, con molduras desbastadas, con fotografías. El niño, ¿acaso otro niño? Fue una casa habitada por perros callejeros, flacos que olisqueaban mutuamente los culos de otros perros. El niño es una casa que habitan sus padres, los fantasmas y los perros. Joseph Beuys vivió con un coyote en una casa que no era el cuerpo que habitaban sus padres. Joseph Beuys tenía una casa con coyote. Mi yo niño vive en una casa con paredes pintadas, con eyaculaciones nerviosas. Mi sexo duplicado fue entonces también una casa. No la habitaron coyotes, ni padres, ni fantasmas. Y este poema lee o dialoga con la obra I Like America and America Likes Me de Joseph Beuys, que es uno de los artista contemporáneo de performance, artista alemán. Yo creo que es una de las mentes más privilegiadas del siglo XX, y hizo esta obra en una casa en Arizona, me parece, y el performance, la obra, consistió en que él voló desde Alemania a Arizona directamente, no pisó propiamente suelo americano, se bajó, se subió a un carro, el carro lo llevó a esta casa. Era una ambulancia. Una ambulancia, sí es cierto, sí. Es una ambulancia. O sea, es una locura. Porque Beuys es genial. Llega Beuys al aeropuerto, del aeropuerto se sube a una ambulancia, la ambulancia lo lleva a la galería, y se pone a vivir con un coyote. O sea, no había nada más. Está él y el coyote encerrado. Y al principio el coyote pues, lo ve muy raro. O sea, no intiman, no se llevan nada. Y están conviviendo ¿por cuánto tiempo? 3 días. Por 3 días. Y al final el coyote ya se le acercaba un poco, ya lo empieza a oler. Seguramente olía alemán, que había viajado por muchas horas en avión. Entonces el coyote ya se le empieza a acercar. Sale, se sube a la ambulancia, se sube al avión y en su vida volvió a pisar Estados Unidos. O sea, en realidad nunca pisó Estados Unidos, pisó el lugar con el coyote y eso fue todo. Y es una obra extraordinaria, o sea... Que aparte me parece una obra bien hermética, ¿no? O sea, porque decimos así como, bueno, ¿y esto qué significa? ¿No? O sea, una de las grandes cosas que la gente quiere pedirle al arte es que el arte signifique cosas. Entonces, por lo general decimos así como, bueno,
queremos saber qué significa la pieza, queremos saber qué quería decir el artista. Y sobre todo es una de las exigencias que le damos al arte contemporáneo, ¿no? ¿Qué significa esto, Boyce? ¿No? Sí, y es eso que decía hace rato, es una exigencia que no le damos al arte clásico, pero vamos, o sea, vemos no sé, un Cristo de Velázquez o el autorretrato de Durero. ¿Qué significa eso? Pues tampoco significa nada, es un señor que se amaba y se pintó a sí mismo y ya, ¿Qué o sea, significa el arte de bodegones? Ajá, o sea, cosas viejas ahí puestas en la mesa. Y por supuesto, sí, podridas, como nuestros plátanos que están ahí en la cocina. Y podríamos, por supuesto, arrojar lecturas como para decir, no, pues es que el simbolismo chamánico, que sí, quizás hay algo de eso, ¿no? O sea, Boyce pensó en el coyote, pensando pues en los pueblos norteamericanos, el título remite a eso, ¿no? América, amo América y América me ama a mí. Podríamos llevarlo hasta allí, pero también al mismo tiempo como que hay algo que no se cierra ahí, ¿no? O sea, no solo significa eso, sino que puede significar otras cosas. Y a mí me llamaba la atención este poema, porque aparte me parece que tiene como frases como muy hermosas y me remite a tu interés pues por los conceptualismos y las vanguardias. Recuerdo mucho algo que Marina Abramovich dice en su autobiografía sobre el performance, donde ella dice que lo importante no es lo que haces en el performance, sino el estado de la mente al que llegas para hacer lo que haces. Y entonces, me parece que entonces el arte aparece como una especie de plataforma para pensar, para modificar el pensamiento. Y entonces, no solo se trata sobre lo que hacemos en el arte, sino cómo modificamos nuestro pensamiento para hacer lo que hacemos. Y entonces, pues no sé si quieras como decir algo más sobre qué implica para ti o cuál es el procedimiento crítico que estás haciendo mientras dialogas con Boyce. Una de las cosas que intento hacer justo en este y en otros poemas es no explicar los poemas, no contar de qué van, como tomar elementos y usarlos, intentar que las palabras hagan cosas como las acciones hacen cosas o las imágenes hacen cosas. Y entonces, como intento no explicar, al mismo tiempo intento también como trazar una especie de forma crítica de lo que me interesa. Yo no creo en la crítica, o no intento no practicar la crítica que sea decir lo que la obra significa, me interesa más lo que la obra hace, pero tampoco me interesa poner la obra en una báscula y decir cuánto pesa y cuánto vale, ¿no? Es buena, no es buena, es maravillosa, es horrible. O sea, está bien que haya críticos que hacen eso porque el juicio se dialoga y puede ser conducido, pero no es lo que me interesa a mí. A mí lo que me interesa es entender y tratar de comunicar ese entendimiento de cómo funcionan las obras, de cómo hacen cosas las obras, de con qué dialogan y en qué momento suceden las obras cuando suceden. Como desplegar esa historicidad. Y entonces acá intento hacerlo, pero en la forma de un poema, que a su vez se vuelve más hermético, que entonces obliga a que quien lo lea o quien lo escuche tenga que identificar esos mecanismos y luego identificar otros mecanismos. Y como que creo que algo que también pasa justo con el performance es que no hay forma de hacer el performance si no es pasando por el cuerpo. Ninguno de nosotros que estamos aquí, 8 o 10 personas, hemos vivido 3 días con un coyote. Pero ¿qué pasa en ti si haces eso? ¿No? ¿Qué pasa en ti cuando haces el poema? ¿Qué pasa en ti cuando le dedicas a ver arte y ver la obra y realmente estar con ella y darle la atención que ella merece, ¿no? Ese ejercicio, o sea, que nosotros podríamos decir, qué cosa más rara, extraña, estar 3 días con un coyote en una galería, quizás no significa nada, eso no es buen arte,
y todos los calificativos que a ustedes se les ocurran, como que siento que nunca pasan además por el lado de la experimentación, donde realmente haces con tu cuerpo algo que modifica tu vida sensible, ¿no? Y entonces siento, por ejemplo, que este libro pues es también como que un gran homenaje a cómo el arte puede servir una plataforma para modificar nuestras formas de vida, para entender otras formas de vida, para acercarnos a pensar de formas laterales, paralelas, que sin duda como que también expande un poco nuestra comprensión sobre este valle de lágrimas que es la existencia y la vida en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Sí, pues, sí, algo que a mí es muy cursi y es una cursilería a la que me gusta recurrir porque me pasó. Una parte del origen de este libro es no solo haber visto obras de arte, sino en el sentido eso, más cursi del término, haber visto un par de obras de arte que me salvaron la vida. O sea, que me cambiaron radicalmente, que me cambiaron el momento en el que yo estaba viviendo, que hicieron que yo tomara una decisión, no porque las obras lo pretendían. O sea, las obras no pretendían nada, las obras ahí estaban, yo llegué en un momento específico, yo estaba pasando por un momento, estaba separándome en mi primer matrimonio. Creo que es la primera vez que lo digo así como... Bueno, ya lo escribí. Sí, pero si no lo dices así, no se entiende. O sea, bueno, pero hay gente que se divorcia y no pasa nada. Sí, pero es contextual. No lo sube. Sí, pues sí. Según yo, se necesita el contexto para entender. Tampoco lo estaba sufriendo tanto. Estaba pasando por un mal momento, una transformación personal. Yo venía de haber vivido 2 años en otra ciudad, en Taxco, en uno de los momentos más difíciles de la guerra contra el narco. Me tocó ver cosas muy, muy duras, cosas que ustedes habrán visto aquí también en la ciudad durante ese periodo. Regresé, entré al doctorado, empecé el proceso de separación y estaba muy mal, no sabía cómo qué hacer, no sabía qué tipo de decisión iba a tomar. Y fui a ver 2 exposiciones, una en Bellas Artes, que se llamaba Panorámica Paisaje, y la otra que estaba en el MUAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, que se llamaba La Persistencia de la Geometría. Y en esas 2 vi muchas obras, pero el sábado fui a Bellas Artes y vi una obra de Liliana Porter, que me encanta, que se llama To Go Back, o Volver. Y la obra es una cosa muy sencilla, es un vasito de porcelana azul, que tiene el dibujo de una casa, y lo que hace Liliana Porter es que pone un muñequito de plomo afuera y sale un caminito de la casa hacia el muñeco. Entonces el muñeco está volviendo hacia la casa. Y no sé en qué estado mental estaba yo, que cuando vi la obra me abrió un mundo de posibilidades, me cambió radicalmente, me sumergí en la obra. Y la otra obra es la que viene al día siguiente, el domingo, en el MUAC, se llama Line Describing a Cone, línea describiendo un cono, de Anthony McCall, y es una obra formidable que no se puede como reproducir propiamente en fotografía ni en nada. En un cuarto oscuro, un cuarto como este, así a oscuras completamente, hay un proyector que apunta a una pantalla al fondo, y el proyector abre un obturador y sale una línea, un haz de luz, y durante casi 1 hora el obturador se va abriendo lentamente, va dibujando un círculo, y después de 1 hora empieza a salir como un poco de humo, y después de 1 hora el círculo se cierra, y cuando se cierra el círculo, el haz de luz, que está a distancia suficiente, dibuja un cono de luz, porque hay un círculo dibujado y el proyector está acá. Entonces hay un cono de luz que dura como 10 segundos y luego vuelve a empezar. Entonces, durar 60 minutos para ver 10 segundos, yo estuve ahí sentado, me senté, fui la única persona que estuvo la hora completa esperando a que la obra sucediera. Porque está loco. Y de pronto fue como, claro, esto es la paciencia. La paciencia no es sufrir, la paciencia no es... No, la paciencia es
el hecho de estar sentado como en un performance durante 1 hora viendo un haz de luz para que en 10 segundos se complete un cono, y eso es el arte, o sea, eso es. Y esas 2 obras juntas fue como, claro, eso es, o sea, ya, me voy, mi vida es otra, y cambió mi vida radicalmente. Pero y de ahí salió una parte de los poemas. Sí, pero como que creo que algo que bueno, ya que trajiste esto a cuento, como que de ahí aparte habías extraído como una reflexión que tenía que ver con la diferencia entre paciencia y resistencia. Resistencia, ¿no? Sí, pero eso también era otra obra. En la misma, de ese día que fui al MUAC, fui a escuchar una obra de la Sala de Arte Sonoro que tienen en el MUAC, y esa era una obra muy ruidosa. Empezaba a hacer ruido y te sumergí en ruido, y en esa obra duré 10 segundos. O sea, entré, empezó a hacer ruido, duré 10 segundos y me salí, y de repente tuve esa iluminación. Decir, claro, la diferencia entre la paciencia y la resistencia es que la resistencia es contra tu voluntad y la paciencia entrega frutos, como el muñeco que nunca llega pero está a punto de regresar a casa. Me parece como muy lindo, porque en realidad siento que también por ese tipo como de iluminaciones, entendimientos, es como que llegamos también a querer, pues, sí, como que sostener también un poco el edificio de por qué nos gusta leer como leemos, por qué nos gusta ver arte como lo vemos, por qué le dedicamos tanto tiempo a algo que por otras partes a veces parece tan ingrato, ¿no? O sea, sobre todo con las dificultades que uno tiene para publicar, que uno tiene para mover su trabajo, pero los frutos de esa paciencia que le damos al arte, en realidad también cristalizan como formas distintas y maravillosas de ver las cosas, ¿no? Y pues no sé si, yo creo que yo ya terminé, entonces no sé si quieran algunas preguntas o algo así. Podemos pasar a la última diapositiva, que en realidad es querido lector, no lea, de Ulises Carrión, que también Carrión es así como tu, pues no sé. Una figura tutelar. Yo iba a decir tu spirit animal. Sí, no, más bien, el espíritu animal es como Joseph Beuys quisiera, pero no, más bien sí es como figura. Pero es como tu papá. No lo sé, no sé si es, bueno, sí, puede ser, sí, en algún momento también me abrió caminos insospechados su obra, y sí, es como un espíritu tutelar, como Cristina también, o sea, Rivera Garza, sí. O sea, creo que lo que dice acá Carreón es, querido lector, no lea, pero ya estás leyendo, ¿no? O sea, entonces, cuando ya estás leyendo, cuando haces algo como que en contra de tu voluntad, porque el arte te hace hacer algo en contra de tu voluntad, y darte cuenta de que estás haciendo algo en contra de tu voluntad, como que creo que conectamos también con un tipo de escritura y un tipo de arte que a mí me parece que está acá en Hasta que el musgo, que es como también pues la animación a hacer, ¿no? O sea, a entrar de lleno, a leer mucho, a contemplar de otras formas. Y pues no sé si tengan alguna pregunta o algo que nos quieran hacer, no sé si haya gente viendo la transmisión que también quiera preguntar, pero pues bueno, estamos abiertos a seguir jugando ideas. Ajá. Sí. A mí se me ocurrió algo ahorita, cuando decías esta manera en la que leemos, estas formas en las que vemos el arte, ¿cuál es esa manera en la que leemos? ¿Cuál es esa forma en la que ven el arte? ¿Cómo describes eso, o sea, esa manera? A lo mejor está muy mamona la pregunta, pero No, más bien es pregunta incómoda, como cuando te preguntan qué haces. ¿O qué desayunaste? No, esa sí la podría contestar. La otra, ¿en qué consiste? ¿Cómo es? Como creo, como buscando
contradicciones o provocando contradicciones, como identificando lo generoso que es el arte, lo hospitalario que es el arte, pero también lo profundamente autoritario que puede serlo. Y lo que decía Marisol de esta frase, o sea, querido lector, no leas, eso es una orden. Entonces uno puede decir, a mí no me va a dar órdenes un señor que quién sabe quién es y que puso eso, pero ya me hizo leer. Entonces ya estoy leyendo aunque no quiera. Entonces el arte es muy autoritario, pero al mismo tiempo en su autoritarismo es muy generoso, es hospitalario, te deja ver y estar en el mundo de una manera distinta. Y hay ahí un movimiento de contradicciones en el que uno puede solazarse, en el que uno puede quedarse, tratando de identificar esas contradicciones, esos huecos, esos quiebres, esas historias detrás de las obras o esas proyecciones a futuro de las obras. Algo así, y digo, algo que creo que también compartimos es como, es un poco una obviedad, pero no tanto, una relación profunda con el cuerpo. O sea, cuando uno va a ver una obra de arte y uno conecta con la obra, uno lo siente en las entrañas, uno siente un hueco en el estómago, o uno se ríe, o uno llora, o uno se enoja, o a uno le hormiguean las manos cuando está viendo una película o leyendo un libro. O sea, esas sensaciones son sensaciones pues corporales, que intelectualizamos, pero que atraviesan el cuerpo. Sí, y que creo que tiene que ver como con una obsesión y con un goce. Somos como perritos, que vivimos Sí, así como sí, con el o refuerzo sujetos positivo, freudianos. sujetos freudianos, que en realidad, o sea, bueno, supongo que a ustedes también, o sea, a todos nos pasa, ¿no? Que vemos algo y gozamos en entenderlo, gozamos en descubrir esa como giro del pensamiento, ese trampolín en el que dijiste, el coyote significaba Norteamérica, ¿no? Y poder jugar también con esa, pues, ese ciclo que pues sí, implica obsesionarte lo suficiente como para querer entender más, querer leer más, querer entrar más de lleno, y al mismo tiempo como esas pequeñas recompensas, como si fueran nuestra pequeña croqueta diaria, que como que nos dicen que vamos como por un buen camino en ese entender, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, creo que es eso. ¿Alguna otra pregunta? Chévere, muchas gracias. No, a ustedes, gracias. A ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Yo solo me quedé pensando como, a ver, es como si que una cosa, por decir cosa, que de pronto tengo problemas con la palabra cosa, pero como que una cosa es por las mismas razones que no es. Y como ese juego que hay ahí, ¿no? Y cómo cada quien lo juega desde sus propias experiencias, sus expectativas, su contexto. Que parece como muy simplista, pero no. Sí, no, o sea, el problema de la identidad es uno de los problemas filosóficos por excelencia. O sea, cantidad de filósofos han escrito sobre el problema de la identidad y el problema de la diferencia, ¿no? ¿Qué hace a la cosa cosa y qué hace a otra cosa otra? ¿Qué las hace ser elementos, ejemplos del mismo, de lo mismo, o ejemplos de cosas distintas, ¿no? Y ahí creo que algo que sí es bien interesante del arte, de la escritura, del pensamiento, es que en la literatura, en el arte y en el pensamiento, las cosas no son solamente una, sino que generalmente son más de una al mismo tiempo. Y ese estado de contradicción y resolución al interior me parece que es muy valioso, porque ahí sí creo que hay una función cognitiva y una función ética incluso de lo artístico, que es estar ante algo en el mundo
en el que las cosas son y no son al mismo tiempo. Y por eso digo, no es gratuito que el arte sustituya los rituales religiosos en la modernidad, porque ahí es donde encontramos ese milagro de la dualidad, de la repetición, de la identidad que es al mismo tiempo diferencia, ¿no? Creo que es eso, o sea, y es una manera de explorarlo, y creo que leer arte y leer poesía tiene ese sentido también, ¿no? Tienes dos preguntas súper buenas acá en el Facebook. La primera es de Isaura, si hay una razón editorial o creativa para no haber incluido las imágenes de las piezas en el libro. Y tienes otra de Juan Manuel Portillo, los dos, Juan Manuel y Isaura, les mandamos un abrazo enorme, que dice, no preguntamos qué significa cuando no hay una apelación directa a los sentidos. Quizá el vacío perceptual que posibilitan algunas obras de arte contemporáneo necesita ser llenado de sentido, un sentido ya no inmediato, sino reflexivo. Lo que pregunta Isaura, la razón es editorial, porque poner las fotos hubiera encarecido imposiblemente el libro. En primera, porque implica pues, gastar más espacio, ¿no? Implica, además, y eso es lo realmente complicado, pagar derechos. Porque, pagar derechos de una obra antigua, pues no pasa nada. Una fotografía Getty a lo mejor no sale tan cara, pero andar reproduciendo un Joseph Beuys yo no creo que sea tan sencillo ni tan barato. Pero además porque como hay también piezas sonoras, como también, o sea, el último poema de la primera parte, de la primera sección, que está dedicada a elementos visuales, es un capítulo, un fragmento de un capítulo de la serie Mad Men. Entonces hubiera tenido que poner como un estilo de la serie, hubiera sido un cuadro, a mí lo que me interesa es todo el capítulo. Entonces, en parte fue una decisión como editorial, porque hubiera sido muy imposible, muy caro, y en algún momento pensé, me debatí durante mucho tiempo de qué hacer. Pongo un código QR que lleve a cada una de las imágenes, pero luego los códigos QR por ahí se pierden, se rompen, luego ya no puede acceder uno. Luego tenía la idea de, bueno, hago una página donde subo las imágenes, pero me parecía también como por momentos regalar todo, o sea, como entregar todo muy fácil, ¿no? Y es como, bueno, voy a poner el título y quien quiera que busque. Y quien no quiera no busque, no pasa nada, no se acaba, el poema está ahí, y si el poema se defiende solo, bien, y si no, pues qué pena por el poema, ¿no? Y si alguien va y busca, para mí eso es más que suficiente. ¿Puedo decir algo? Sí. A mí me parece bien que no hayas puesto el QR y que no hayas puesto las imágenes por otra razón. A mí me sigue llenando como un poco pues como de éxtasis místico. Pensar, por ejemplo, que durante la gran mayoría de la historia del arte se hizo a partir de la éfrasis, porque no había o no era siempre la posibilidad de reproducir cosas a partir de imágenes, ¿no? O que las técnicas de reproducir imágenes pasaban porque un alemán fuera a Grecia a hacer dibujos que después se reprodujeran como si fueran la obra de arte. Y entonces, como que me gusta que el libro no otorgue las imágenes de inmediato, porque, a ver, está la posibilidad de consultarlas mucho más fácil, pero también como que está ese pequeño hueco de ambigüedad donde asumimos que la éfrasis, hablar de la imagen, puede hacerle cosas a la imagen porque ya es interpretarla. Sí. A mí me gusta esa apuesta. Sí, al final, la decisión fue casi editorial y casi accidental, pero comprueba una especie de tesis sobre las imágenes, ¿no? Y eso a mí también me gusta. Una tesis a posteriori de la imagen es otra cosa, y si la agregas está bien, y si no, no pasa nada. Y sobre lo que comentaba Juan Manuel, me parece muy interesante cómo es cierto que ciertas obras contemporáneas renuncian explícitamente a apelar directamente o exclusivamente a lo sensible, a los sentidos, y entonces ese otro sentido se vuelve la reflexión, lo cual podría parecer que es despojarlo de sentidos, pero en realidad es adquirir un sentido nuevo. O sea,
el sexto sentido es la intuición reflexiva. Entonces, una obra que nos obliga a reflexionar, podríamos decir que a lo mejor nos apela a ese sexto sentido puramente intuitivo, que también es plenamente corporal, o sea, incluso lo podemos localizar. La intuición sucede en la hipófisis, sucede en ciertas neuronas, y esa intuición es una relación con la obra. Y esa intuición es lo que interpretamos para decir cosas de la obra. Sí, y a mí me gusta como también como que incluso cuando el arte puede ser muy ambiguo en muchos aspectos, en otros es súper cerrado, o sea, no escuchamos Schiphol de Julia Kent y pensamos en, vaya, qué feliz es esta obra, ¿no? No, o sea, no sabemos necesariamente qué significa. Hay como una área gris de indeterminación, pero también como que hay otras áreas en las que los sentidos son claros, aunque no sepamos verbalmente enunciarlos y aunque no sepamos los códigos con los que está operando la obra, ¿no? O sea, aunque a veces para entender el arte contemporáneo necesitamos ese suplemento del texto, que como decías, no es ningún error, pero sí sabemos también hacia dónde no se dirige, ¿no? Sí. Y eso es bonito. Sí, y ahí creo que el arte se enfrenta a uno de los grandes pecados de la educación artística del siglo XX, XXI, que es creer que las obras de arte, la poesía, la pintura, la música, etcétera, creer que la relación con las obras de arte tiene que suceder sí o sí a partir del análisis. Entonces, vemos una obra y tenemos que decir qué significa, interpretar la obra, señalar sus elementos. Entonces, cuando uno se quiere hacer el listo y quiere ligar y va al cine, uno lo primero que dice es, ¿ya viste la composición? ¿Ya viste el diseño de sonido? No, o sea, sí, claro que son cosas importantes, pero uno para hacerse listo analiza las obras, ¿no? Mira la proyección, la perspectiva de la obra y la mezcla de colores, y a lo mejor la obra nos produce algo interno que no niega lo otro. O sea, yo tampoco creo que las obras sean inexpugnables, pero hay una convivencia de los elementos, y la primera relación que tenemos con las obras intelectual es cómo las percibimos y cómo reaccionamos. Nos reímos, nos conmovemos, nos embobamos, esas son reacciones intelectuales también. Pues sí, afortunadamente ya no estamos en eras de ligar. No, pues no, no, ya no. Pues muchas gracias, ahora sí creo que podemos ir cerrando. Gracias de verdad por estar. Por estar acá, gracias por acompañarnos, gracias a la librería, que siempre es un lugar acogedor, hospitalario, generoso. Nos encanta venir, y es la primera vez además que, o sea, venimos a la charla del otro, pero es la primera vez que nos toca estar del mismo lado, entonces eso también está bonito. Y de verdad nunca hablamos mucho o sea, como que hay como una barrera extraña donde yo no entro a tus terrenos creativos y tú no entras a los míos, y entonces está divertido hacerlo de vez en cuando. Sí, o sea, nos leemos, pero no nos comentamos no nos así, comentamos. no nos criticamos, pero sí, estuvo bien, gracias. Y esto que tenías en el Tumblr, ¿tienes pensado subirlo a otra plataforma o algo? No, sigue en Tumblr, todavía está ahí. Sí, digo, como Spotify ahora es un negocio más asqueroso del que era hace 10 años, ya solo pone fragmentos. Pero si tienes cuenta de Spotify, puedes abrir la canción y escucharla y leer el poema. O sea, eso se mantiene. Podría subirlo, podría hacer un blog, pero o sea, sí lo he pensado. Y a lo mejor en algún lugar, en algún momento, lo hago algo un poco más estable, pero en Tumblr todavía existe y se puede consultar. Muchas gracias. Pues muchas gracias.